Título: La vigencia de David Ricardo en el siglo XXI, aplicaciones y nuevas teorías. Autor: Luis Alfredo Ochoa González. Contenidos. Teoría de la ventaja comparativa en el siglo XXI. La teoría de la ventaja comparativa de Ricardo postula que los países deben especializarse en la producción de bienes para los cuales tienen un menor costo de oportunidad. En el siglo XXI, esta teoría sigue siendo crucial para entender y fomentar el comercio internacional. Globalización y comercio internacional en un mundo globalizado. La ventaja comparativa explica por qué países como China se especializan en manufactura mientras que Estados Unidos se enfoca en servicios y tecnología. Esta especialización permite maximizar la eficiencia y la productividad global. China ha utilizado su ventaja comparativa en la manufactura para convertirse en un líder mundial en producción de productos electrónicos y textiles. Empresas como Foxconn fabrican para gigantes tecnológicos como Apple, aprovechando los menores costos de producción. India se ha especializado en el sector de servicios, especialmente en tecnologías de la información TI y subcontratación de procesos de negocios, BPO. Empresas como Infosys y Tata Consultancy Services lideran el mercado global de TI y servicios. Acuerdos comerciales tratados como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, y el Acuerdo de Asociación Transpacífico, TPP, se fundamentan en la teoría de la ventaja comparativa, permitiendo a los países participantes beneficiarse mutuamente a través de la especialización y el comercio. TEMEC. Bajo el TEMEC, México se especializa en manufactura automotriz, aprovechando su menor costo laboral, mientras que Estados Unidos se enfoca en alta tecnología y Canadá en recursos naturales. TPP. En el TPP, países como Vietnam y Malasia se benefician de la especialización en manufactura y textiles, mientras que Japón y Australia se especializan en tecnología avanzada y productos agrícolas, respectivamente. Teoría del valor y distribución. Ricardo propuso que el valor de un bien está determinado por la cantidad de trabajo necesario para producirlo. Aunque la economía moderna ha evolucionado para incluir otros factores como la utilidad y la oferta y demanda, la esencia de su teoría sigue siendo relevante. Economía laboral y salarios. La teoría del valor trabajo influye en la discusión sobre el salario mínimo y la productividad laboral. En economías como la de Japón y Alemania, donde la eficiencia laboral es alta, se puede observar una relación directa entre el valor producido y los salarios. En Japón, la alta productividad y eficiencia en la manufactura y la tecnología han llevado a salarios relativamente altos en estos sectores. Empresas como Toyota y Sony son ejemplos de cómo la productividad laboral impacta los salarios. Alemania se destaca por su eficiencia en la producción de maquinaria y automóviles. La alta productividad de empresas como Volkswagen y Siemens se traduce en salarios competitivos para los trabajadores. Desigualdad de renta. El análisis de Ricardo sobre la distribución de la riqueza continúa siendo pertinente. La creciente brecha de ingresos en muchos países se estudia a la luz de cómo se distribuyen los beneficios del trabajo y el capital. Estados Unidos. En Estados Unidos, la desigualdad de ingresos ha aumentado significativamente. Estudios muestran que el 1% más rico ha capturado una proporción desproporcionada del crecimiento económico, reflejando las preocupaciones de Ricardo sobre la distribución de la riqueza. Brasil. En Brasil, la desigualdad de ingresos es notoria, con una gran brecha entre los más ricos y los más pobres. Las políticas de distribución de ingresos y programas de bienestar social intentan mitigar estas disparidades. Renta diferencial y economía de recursos. La teoría de la renta diferencial de Ricardo, que explica cómo se determina el valor de la tierra en función de su productividad, se aplica hoy en la economía de recursos naturales y bienes raíces. Mercados inmobiliarios. En ciudades globales como Nueva York, Londres y Hong Kong, los precios de los bienes raíces reflejan la teoría de Ricardo, donde las áreas más productivas y deseadas tienen rentas significativamente más altas. Nueva York. El valor de las propiedades en Manhattan es extremadamente alto debido a la alta demanda y la limitada oferta de tierra, reflejando la renta diferencial. Londres. En Londres, las zonas céntricas como Mayfair y Kensington tienen precios de bienes raíces muy elevados debido a su ubicación y accesibilidad. Recursos naturales. La explotación de recursos naturales, como el petróleo y los minerales, también sigue el principio de la renta diferencial. Las áreas con recursos más fácilmente explotables y de mayor calidad generan mayores rentas. Petróleo. En Medio Oriente. Países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos tienen grandes reservas de petróleo de alta calidad, lo que les permite obtener rentas elevadas. Minería. En Chile, con sus vastas reservas de cobre de alta calidad, obtiene rentas significativas de la minería, especialmente en regiones como Antofagasta. Impacto en la política comercial y globalización. Las ideas de Ricardo sobre el libre comercio y la especialización continúan guiando la política comercial internacional. Políticas de libre comercio. Gobiernos y organizaciones como la Organización Mundial del Comercio,
OMC, promueven políticas basadas en la teoría de Ricardo para reducir barreras comerciales y fomentar el intercambio global. La OMC fomenta el libre comercio entre sus miembros, basándose en los principios de Ricardo para reducir aranceles y barreras comerciales. Unión Europea. La UE promueve el libre comercio y la movilidad de bienes, servicios y personas entre los Estados miembros, basándose en la especialización y la eficiencia económica. Desarrollo económico. Países en desarrollo aplican las ideas de Ricardo para integrarse en la economía global, especializándose en sectores donde tienen ventajas comparativas, como la agricultura en Brasil y la manufactura en Vietnam. Brasil se especializa en la producción agrícola, siendo uno de los mayores exportadores de soja, café y carne del mundo. Vietnam ha emergido como un centro de manufactura, especializándose en la producción de textiles, calzado y productos electrónicos. Nuevas teorías derivadas. La obra de Ricardo ha inspirado numerosas teorías económicas contemporáneas. Teoría del comercio intraindustrial. Esta teoría, desarrollada en parte como una extensión de la ventaja comparativa, explica el comercio de bienes similares entre países. Por ejemplo, Alemania exporta e importa automóviles, especializándose en diferentes segmentos del mercado. Comercio de automóviles. Alemania exporta vehículos de lujo como BMW y Mercedes-Benz, mientras importa automóviles económicos y de gama media de otros países europeos. Modelos de crecimiento endógeno. Ricardo influyó en teorías modernas que exploran el crecimiento económico desde dentro de una economía, enfatizando factores como la innovación y el capital humano, vistos en las políticas de desarrollo de Corea del Sur y Singapur. Corea del Sur ha invertido significativamente en educación e innovación tecnológica, lo que ha impulsado su crecimiento económico y la creación de conglomerados como Samsung y Hyundai. Singapur ha desarrollado políticas que fomentan la inversión en tecnología y educación, convirtiéndose en un centro financiero y tecnológico global. Ejemplos contemporáneos. China ha utilizado su ventaja comparativa en la manufactura para convertirse en la fábrica del mundo, especializándose en productos electrónicos y textiles. Empresas como Huawei y Xiaomi dominan el mercado global de tecnología. Estados Unidos ha capitalizado su ventaja en tecnología y servicios financieros, siendo un líder en innovación y servicios de alto valor agregado. Silicon Valley es un epicentro de innovación tecnológica con empresas como Google y Apple. Unión Europea y el euro. La creación del mercado común europeo y el euro se basan en principios de eficiencia y libre comercio, reduciendo barreras y fomentando la especialización entre los países miembros. Países como Alemania se especializan en la manufactura avanzada, mientras que Francia se destaca en productos de lujo y agricultura. África subsahariana. Etiopía ha emergido como un centro de manufactura textil, utilizando su ventaja comparativa en costos laborales bajos para atraer inversiones y fomentar el crecimiento económico. Empresas como H&M y Primark han establecido fábricas en el país. Nigeria se ha especializado en la producción y exportación de petróleo, aprovechando sus vastas reservas de crudo para impulsar su economía. Conclusión. La vigencia de David Ricardo en el siglo XXI es indiscutible. Sus teorías sobre la ventaja comparativa, el valor trabajo y la renta diferencial continúan siendo relevantes y aplicables en diversos contextos económicos, desde la globalización y el comercio internacional hasta la distribución de la riqueza y la economía de recursos. Las ideas de Ricardo siguen influyendo en la política económica y las estrategias de desarrollo. Las nuevas teorías derivadas de su obra reflejan su impacto duradero y su capacidad para adaptarse a las complejidades de la economía moderna. Para estudiantes, profesionales y entusiastas de la economía, comprender y aplicar las ideas de Ricardo es esencial para analizar y abordar los desafíos económicos del siglo XXI. Aportaciones contemporáneas al estudio de David Ricardo. En el siglo XXI, la economía ha evolucionado significativamente, incorporando nuevas herramientas analíticas, datos y perspectivas que enriquecen, a veces, desafían las teorías clásicas. David Ricardo, con su teoría de la ventaja comparativa y sus otros principios económicos, sigue siendo una figura central. A continuación, se presentan algunas contribuciones contemporáneas que podrían complementar y expandir el estudio de Ricardo, ajustándose a la teoría económica moderna. Análisis económico cuantitativo y Big Data. Uso de Big Data en el comercio internacional. Aplicación de algoritmos de Big Data. Las teorías de Ricardo pueden beneficiarse de los análisis de Big Data para identificar patrones de comercio que no son evidentes a simple vista. Por ejemplo, se pueden utilizar algoritmos de aprendizaje automático para analizar millones de transacciones comerciales y determinar ventajas comparativas dinámicas. Predicciones de tendencias comerciales. Big Data permite predecir tendencias en el comercio internacional. Al combinar datos históricos con variables económicas actuales,
Los economistas pueden anticipar cambios en las ventajas comparativas de los países, ayudando a formular políticas comerciales más precisas. Modelos computacionales y simulaciones. Simulaciones de economía global. Modelos basados en agentes. Utilizar modelos basados en agentes para simular interacciones económicas a nivel global. Estos modelos permiten observar cómo la especialización y el comercio evolucionan en un entorno dinámico y complejo, reflejando las teorías de Ricardo en un contexto moderno. Simulación de impactos políticos. Las simulaciones pueden evaluar el impacto de políticas comerciales específicas, como aranceles o acuerdos de libre comercio, en la ventaja comparativa de los países. Esto proporciona una visión más clara de las posibles consecuencias económicas de decisiones políticas. Economía del conocimiento y la innovación. Ventaja comparativa en la economía del conocimiento. Innovación tecnológica en una economía impulsada por el conocimiento. La ventaja comparativa se define no solo por costos de producción, sino también por la capacidad de innovación. Países como Corea del Sur y Finlandia muestran cómo las inversiones en I+D y educación pueden crear nuevas ventajas comparativas en sectores de alta tecnología. Capital humano. La calidad del capital humano es crucial en la economía moderna. La teoría de Ricardo se puede ampliar para incluir cómo las diferencias en educación y habilidades laborales entre países afectan la especialización y el comercio. Economía ambiental y sostenibilidad. Integración de la sostenibilidad. Renta de recursos naturales. Ampliar la teoría de la renta diferencial de Ricardo para incluir la sostenibilidad de los recursos naturales. Evaluar cómo la explotación de recursos impacta el medio ambiente y cómo las políticas de conservación pueden influir en las rentas derivadas de estos recursos. Comercio sostenible. Investigar cómo las políticas comerciales pueden incentivar prácticas sostenibles. Por ejemplo, acuerdos comerciales que favorezcan productos ecológicos pueden modificar las ventajas comparativas al incluir criterios ambientales en la producción. Globalización y desigualdad. Desigualdad en la distribución de riqueza. Impacto de la globalización. Analizar cómo la globalización y el comercio internacional influyen en la desigualdad dentro y entre países. Esto incluye estudiar cómo la ventaja comparativa y la especialización pueden conducir a disparidades de ingresos. Políticas de redistribución. Evaluar políticas de redistribución que puedan mitigar los efectos negativos de la especialización extrema en ciertos sectores. Políticas fiscales y sociales pueden ser diseñadas para equilibrar los beneficios del comercio internacional con la equidad económica. Nuevas tecnologías y automatización. Impacto de la automatización. Cambio en la ventaja comparativa. La automatización y la inteligencia artificial están cambiando la dinámica de la ventaja comparativa. Países con acceso a tecnologías avanzadas pueden tener ventajas en sectores tradicionales y emergentes. Desplazamiento laboral. Estudiar el impacto de la automatización en el empleo y los salarios, revisando la teoría del valor trabajo para incluir la contribución de la tecnología en la producción de bienes y servicios. Estudios de caso contemporáneos. Aplicación en países en desarrollo. Desarrollo industrial en África. Investigar cómo los países africanos pueden utilizar la ventaja comparativa para integrarse mejor en la economía global. Estudiar casos de éxito y fracaso en la industrialización y el comercio en el continente. Transición energética en Oriente Medio. Evaluar cómo los países productores de petróleo en Oriente Medio están diversificando sus economías y desarrollando nuevas ventajas comparativas en sectores como la energía renovable. Conclusión. David Ricardo estableció las bases de la teoría económica moderna con su enfoque en la ventaja comparativa y otros principios fundamentales. Sin embargo, la economía del siglo XXI presenta nuevos desafíos y oportunidades que requieren una actualización y expansión de sus teorías. Las herramientas avanzadas de análisis, la economía del conocimiento, la sostenibilidad, la globalización y la automatización son áreas clave donde las ideas de Ricardo pueden ser adaptadas y enriquecidas. Estas contribuciones contemporáneas no solo mantienen la relevancia de Ricardo, sino que también proporcionan un marco más robusto y adaptativo para entender la economía global en la era moderna. Autor Luis Alfredo Ochoa González. Bachiller en Economía UNSA.